tal mi gente? Les habla Sergio Casas Kidbeat, hoy en transmisión con algo exclusivo. Una vez más desde el Hip Hop USA Radio Show con DC Underground de fondo, disfrutando de un rap de excelente producción en el Hip Hop USA Radio Show. Adiós, adiós. Sí, DC Underground, ok. La nueva fuerza rimante. Una vez más, desde Smoke Records. Tomo nota, hago versículos y creo teorías. Si fuese a cambiar el mundo, como ese mundo sería. Si fuese a hablar de rap, como de ese mismo hablaría. Y si crease más música, como esa música haría. No menciono conceptos, ni soy un ser perfecto, pero hago de cada tema algo lindo entre los defectos. Barras con doble efecto, de un mundo desperfecto. De un buen contenido literario yo intercepto. Soy quien tiene la batuta, controlando en sí la orquesta. La misma que por un siglo tocó lindas sinfonías. La que hoy por hoy mis notas la llenan de melodías. La que de acorde en acorde hace de ese ritmo armonías. Mi ranch es predilecto, más allá del trayecto que recorre aquel mensaje hecho morse por su dialecto. Creo que soy arquitecto de obras para selectos, o solo un buscador de rap, cifro y estilos de texto. Si hablo de amor al arte creo que no terminaría. Si menciono lo que brinda más allá de la alegría, me quedaría por mucho escribiendo en el papel, describiendo aquel amor que muchos no nombrarían. Esto es para paladares finos que me enervan el tacto. Si la guerra es la razón de hacer esto algo estupefacto, cambiaría la idea a la hora de componer y no tendría algún sentido hacer arte en el tiempo exacto. La música no sería poesía sino algo abstracto. El lápiz pasaría a ser arma o quizás solo otro artefacto. El poder de la palabra sería la predicción de todo el cambio de una época que nos hace compactos. Melodías susceptibles que me convierten en hostil, o que giran son medallas transformadas en CDs. Sin espadas con lenguaje soy todo un espadachín. Mis barras por su propio peso evalúan lo que es DC. Melodías susceptibles que me convierten en hostil, o que giran son medallas transformadas en CDs. Sin espadas con lenguaje soy todo un espadachín. Mis barras por su propio peso evalúan lo que es DC. Si un fan no toca este ritmo danzaríamos al fuego en tapiz de tipografías que con lenguaje despliego. Daríamos ofrenda al cielo aún por la naturaleza que desde la mitología nos transcribieron los griegos. Hoy escribo esto en piedra como los 10 mandamientos, y de alguna u otra forma esto los hace cercanos. Esos van enumerados, los míos van por compases, pero ambos interconectan siendo cantos gregorianos. Soy del piano, escribo notas, no sé cómo lo notas, que a la hora de tomar notas subo la nota do. No sé si esto lo anotas, solo en un blog de notas. Si mis notas sobresalen a puntos 10 y un sol. Si Apolo toca este ritmo danzaríamos al agua, no las de conocimiento, saber y teología. Daríamos ofrenda al arte de forma paleontológica, permitiendo a los servicios de clases y arqueología. Los astros se han alineado formando entre sí un camino, demostrando transparencia que ilumina y se perpetra. Los fugaces pensamientos forman entre sí un zodiaco, y la línea de los astros son reglones para mis letras. Siempre he divagado en pensar lo que es el tiempo, como ese mismo transcurre con sus hechos y carisma. En el viaje que me lleva a la hora de componer, y como en cada nuevo día, cada persona en sí misma. Esta construcción melódica y poco autodestructiva hace estas rimas daltónicas, técnicas cognitivas. De manera filosófica estamos en doble vía, siendo de doble calzada 3 pasos en días de vida. Melodías susceptibles que me convierten en hostil, o que giran son medallas transformadas en CDs. Sin espadas con lenguaje soy todo un espadachín. Mis barras por su propio peso evalúan lo que es DC. Melodías susceptibles que me convierten en hostil, o que giran son medallas transformadas en CDs. Sin espadas con lenguaje soy todo un espadachín. Mis barras por su propio peso evalúan lo que es DC.